pasada que vamos a tener una sección, si se puede decir así, de hablar del reino de Dios. Amén. La semana pasada nosotros ya hablamos del reino de Dios. Y vamos a seguir hablando del reino de Dios porque es importante que como iglesia usted pueda entender, pueda comprender eso. Porque la palabra de Dios y el evangelio, sí, el Nuevo Testamento, que es el evangelio, se trata del reino de Dios. Se trata del reino de Dios. En el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, usted sabe que la Biblia se divide ¿en qué? Se divide en Nuevo Testamento y Antiguo Testamento. Perdón, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, Dios revela o reveló de su reinado sobre la tierra, y su reinado sobre un pueblo escogido por Él. Él vino a reinar sobre su pueblo escogido y vino a quererle manifestar su reino. Pero el reino de Dios no se manifiesta donde no hay, o qué reino, le pongo este ejemplo, esta pregunta. ¿Qué reino puede establecerse sin obediencia? ¿Cierto? Sin sometimiento. No puede haber un reino, porque para que el reino sea establecido, tiene que haber obediencia, tiene que haber sometimiento. Entonces, el Nuevo Testamento, Jesús comenzó su evangelio, Jesús comenzó predicando: arrepentíos, arrepiéntanse. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento los hombres, aquel pueblo de Dios que Él había escogido, rechazaron ser reinados directamente por Él. Lo vamos a ver en la palabra del Señor. Y buscaron un reino terrenal. Rechazaron ser gobernados y reinados y gobernados. Rechazaron ser reinados y gobernados directamente por Dios, por Él. Porque de esta manera Dios les reveló a ellos en el desierto. Él los guió. Dice que Él los guiaba en las noches con columna de fuego, los guiaba durante el día con una nube para cubrirlos. Los alimentó, les dio nada les faltó en el desierto, nada. Aún a pesar de que se rebelaron en contra de Él. Aún a pesar de que no le obedecieron, Él les sustentó durante todo el tiempo en el desierto. Y les puso jueces. Pero aún así ni a los jueces el pueblo de Israel les obedecía. Y llegó un momento en donde desecharon el reinado directamente de Dios por un reinado terrenal, un reinado de hombre. Entonces, como iglesia, creo que podamos, usted y yo, comprender todo lo que es el reino de Dios. ¿Qué es lo que dice el Señor? Que busque primeramente el reino de Dios, ¿cierto? El reino de Dios. Pero a veces nos quedamos solamente con la palabra. Nos quedamos solamente con lo que dice, pero no nos quedamos con el entendimiento. Porque cuando el mensaje nos dice, busca primeramente el reino de Dios, ¿usted sabe cómo buscarlo?
Sí, amén. Con la oración, con la palabra. Pero a la vez que usted se pregunte y dice, busca el reino de Dios. Yo busco el reino de Dios en la oración, la palabra, congregándome. Pero ¿qué es el reino de Dios? ¿Qué es el reino de Dios? Del cual Jesucristo vino a mostrar, vino a hablarnos. Jesucristo estuvo 3 años aquí en la tierra. ¿Para qué? Para mostrarnos el reino de Dios. Para mostrarnos un reino que no es el reino de esta tierra. Amén. Ya me estoy alargando, así que vamos a ir a la palabra del tiro. Pero vamos a hablar de reino. Amén. Vamos a estar hablando todas estas semanas del reino de Dios. Para que usted ponga atención. Y chiquillos, yo les recomiendo que traigan un cuadernito las próximas veces, un lapicito o en el mismo celular. Vayan anotando, vayan tomando nota de lo que se va exhortando en la palabra. Amén. Y así a todos, porque es importante. Bien, reino en la palabra hebrea se ocupa en el Antiguo Testamento para la palabra reino se ocupa la palabra malkut, que significa reino, reinado o gobierno. Eso significa la palabra reino, reinado o gobierno. Entonces cuando hablamos de reino, cuando le decimos al Señor, venga tu reino, le estamos diciendo, venga tu gobierno a nuestras vidas. Venga tu gobierno a mi vida. Y la palabra malkut es usada en el Antiguo Testamento 91 veces. Que también puede significar realeza, puede significar poder real, o también es usada cuando se le dice, cuando se dirige a una persona como rey. Cuando usted le dice mi rey, cuando las personas le decían mi rey, al que era rey, le decían malkut. Amén. ¿Se entiende? Como por ejemplo en Números 24:7, para dar un ejemplo, dice, el agua correrá de sus baldes, su simiente tendrá agua en abundancia, y su rey será más grande que Agag, y su reino será enaltecido. Entonces ahí donde dice rey y donde dice reino, se ocupa la misma palabra, que es malkut. ¿Se va a entender eso, cierto? Amén. Otra palabra que se ocupa en el hebreo para referirse a reino es manlaka, que es manla con K de kilo, con un H al final, manlaka. Y esta palabra también significa reino y significa soberanía y significa dominio y significa reinado. ¿Se entiende? Manlaka entonces es ocupada 115 veces en el Antiguo Testamento. 115 veces en el Antiguo Testamento. Entonces, en cada parte que la palabra en el Antiguo Testamento se está refiriendo a reino, se está refiriendo a soberanía, se está refiriendo a dominio y se está refiriendo a reinado, se ocupa la palabra malakak, que es una palabra hebrea. ¿Ven? Y que está ocupada 115 veces en el Antiguo Testamento. Malakak también señala a Israel como el reino de Dios. Por ejemplo, en Éxodo 19:6 lo ocupa y dice, vosotros me seréis un reino de sacerdotes y una nación santa. Qué glorioso que esto que se le dijo al pueblo de Israel, también se ocupa en el Apocalipsis para decirnos a nosotros que somos una nación santa y que somos un reino para Dios. Amén. No sé si usted se goza por eso, que somos sacerdotes de su reino. Eso lo vamos a ver más adelante también. Entonces, esta palabra también se usaba, malakab, para referirse cuando alguien se refería a un rey.
o a un reino. Considerando esto, entonces quiero pasar a lo que yo les estaba comentando, diciendo, en el momento en donde usted sabe que Israel pasó 40 años en el desierto, ¿cierto? ¿Por qué pasó 40 años en el desierto, chiquilla? Por su desobediencia. ¿Cuántos días era que tenía que estar en el desierto? ¿Les tocaba desde Egipto hasta su tierra prometida? Unos dicen 17, otros dicen 12, otros dicen 7, pero está entre eso. Amén. Pero por desobediencia, ¿cierto?, a los mandatos de Dios. Entonces, Dios les... Bueno, hay distintas interpretaciones. Hay distintas interpretaciones. Luego de que pasaron todo el desierto y llegaron a su tierra prometida, Dios les puso jueces. Por eso hay un libro, si usted conoce la Biblia, hay un libro que se llama Los Jueces, a donde está ahí todo el gobierno de Dios a través de los jueces hacia el pueblo de Israel. ¿Amén? Tarea, tengo que leer el libro de los jueces. Ahí hay muchas historias reveladoras del pueblo de Israel. De qué manera Dios gobernaba a su pueblo a través de los jueces. Luego de los jueces, uno de los jueces mayores que gobernó, que por medio de ellos Dios gobernaba a su pueblo, fue Samuel. Y también ahí está, en el Antiguo Testamento, hay dos libros que se llaman Primera de Samuel y Segunda de Samuel. Segunda tarea, tengo que leer Primera de Samuel, Segunda de Samuel. En el libro de Samuel también se revela grandes cosas que sucedieron ahí. En el libro de Samuel está el reinado de David. ¿Usted sabe quién fue David? En el libro de Samuel está el reinado de Salomón. En el libro de Samuel está todos los primeros, el reinado de Saúl, que fue el primer rey de Israel. Y describe todo lo que se vivió en esos tiempos a través de estos reyes que hubieron sobre ellos. Pero dice la palabra que cuando Samuel, que fue uno de los más grandes jueces que hubieron para reinar el pueblo de Israel, cuando él ya estaba viejito, ya no tenía muchas fuerzas para seguir gobernando sobre el pueblo de Israel, y sus hijos no estaban alineados, ¿cierto?, al ministerio de Samuel. Entonces el pueblo vino y le dijo esto, mira, vamos a leer 1 Samuel 8:5. Usted está atento a lo que le estoy diciendo, ¿cierto? Amén. Vamos a leer desde el 5, vamos a leer hasta el 21, ¿ya? Vamos a ir rapidito para entender qué sucedió ahí. 1 Samuel 8:5 dice, es un hecho que tú ya eres viejo y que tus hijos no siguen tu ejemplo. Por lo tanto, escógenos un rey. Entonces ahí cuando le está diciendo escógenos un rey, están ocupando la palabra hebrea Malakab o Malkub, ¿ya? Para que vayamos rebobinando o haciendo la conexión en todo lo que necesitamos entender. Es un hecho que tú ya eres viejo y tus hijos no siguen tu ejemplo, por lo tanto escógenos un rey como lo tienen todas las naciones para que nos gobierne. Pero a Samuel no le agradó esta propuesta de dar al pueblo un rey que lo gobernara. Entonces oró al Señor y el Señor le dijo, mira lo que le dijo el Señor, atiende todas las peticiones que te haga el pueblo. Esta es la NBI, Max. Atiende todas las peticiones que te haga el pueblo. No te han rechazado a ti, sino me han rechazado a mí. Entonces, cuando el hombre, mire, entiende esto, vamos a hacer un paréntesis aquí. Cuando el ser humano quiere ser gobernado por un hombre, entonces la palabra del Señor dice que le está en ese momento rechazando a Dios. Por eso Jesús enseñó a orar cuando sus discípulos le preguntaron, Señor, enséñanos a orar. Y una de las primeras cosas que el Señor Jesús le enseñó a sus discípulos cuando oraran era que
le pidiéramos al Señor que viniera a su reino, o sea, que Él gobernara sobre nosotros, que Él gobernara sobre nuestras vidas. Porque si rechazamos que Él reine sobre nosotros y nos regimos según leyes humanas, entonces automáticamente usted está rechazando el reino de Dios sobre su vida, el reinado, el gobierno de Dios sobre su vida. Por eso es que cada día usted debe buscar el reino de Dios y decirle al Señor: Señor, venga a tu reino, reina sobre mi vida, reina en mi corazón, reina en mis pensamientos, reina en mi casa, reina en mi familia, Señor. Ven, reina sobre mi vida. Amén. Cerramos paréntesis entonces. Entonces el Señor le dice: atiende todas las peticiones que te haga el pueblo. No te han rechazado a ti, sino a mí, pues no quieren que yo reine sobre ellos. Están haciendo contigo lo que han hecho conmigo desde que los saqué de Egipto. Me están dejando para ir y servir a otros dioses. Tú atiendes sus peticiones, pero aclárales todos los inconvenientes y muéstrales cómo los tratará quien llegue a ser su rey. Samuel comunicó al pueblo que pedía un rey todo lo que el Señor había dicho y les dijo: el rey que ustedes ahora piden, mire lo que sucede cuando el ser humano es gobernado directamente por un hombre. El rey que ustedes ahora piden les quitará a sus hijos para ponerlos como soldados en sus carros de guerra. Unos serán jinetes de su caballería e irán abriéndole paso a su carruaje. A otros les pondrán el mando de 1000 soldados y a otros al mando de 50 soldados. A otros los pondrá a labrar sus campos y a levantar sus cosechas, y a otros los pondrá a fabricar sus armas y los petrechos de sus carros de guerra. También les quitará sus hijas para convertirlas en perfumistas, cocineras y panaderas. Además les quitará sus mejores tierras y sus viñedos y sus olivares, y todo eso se lo entregará a sus sirvientes. Les quitará también la 10ª parte de sus granos y sus viñedos para pagarles a sus siervos y a sus siervas y a sus mejores jóvenes y a sus asnos y a sus bueyes para que trabajen para él. También les exigirá la 10ª parte de sus rebaños y ustedes pasarán a ser sus sirvientes. El día que ustedes elijan su rey, lo van a lamentar, pero el Señor no les responderá. El pueblo no le hizo caso a Samuel, sino que dijo: no será así, a como dé lugar tendremos un rey, así seremos como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará y saldrá al frente de nosotros y presentará batalla por nosotros. Samuel oyó todo lo que decía el pueblo y se lo hizo saber al Señor, y el Señor le respondió: atiende su petición y ponles un rey que los gobierne. Entonces Samuel les pidió a los israelitas que regresara cada uno a su ciudad. O sea que cuando el pueblo de Israel le demandó a Dios que les pusiera un rey, automáticamente el Señor le está diciendo: ustedes quieren esto, entonces ustedes se van a hacer esclavos de un rey. Amén. Entonces ustedes se van a hacer esclavos de un rey, porque este rey los va a venir a someter. Van a tener que someterse bajo este rey. Estamos entendiendo y estamos viendo todo lo que se refiere a lo que la palabra habla sobre un reino. ¿Se entendió ahí todo lo que el rey les iba a hacer? El rey les pedía impuestos, el rey les comenzó a imponer lo que ellos iban a tener que hacer, cómo vivir. Todo eso hace un rey humano que viene a reinar sobre humanos. Vamos a seguir. Entonces, cuando el pueblo de Israel le pidió un rey a Dios, vino Dios les cumplió este deseo y les puso a Saúl, que fue el primer rey de Israel, ¿cierto? El primer rey de Israel que está ahí en 1 Samuel fue Saúl. Y Saúl no agradó a Dios. Saúl los esclavizó. Saúl le ocupó a sus hijos para hacer un ejército. Saúl ocupó a sus hijas. Todo lo que Dios les advirtió que iba a suceder, entonces sucedió. Y más, Saúl se convirtió en un hombre soberbio, en un hombre desobediente que no hizo caso a lo que Dios le decía. Por esto entonces Dios le rechazó y trajo un segundo rey sobre Israel.
¿Y quién fue este segundo rey? Fue David, un hombre que era conforme al corazón de Dios. Diga conmigo, conforme al corazón de Dios. Este hizo lo que a Dios le agradaba, pero aún así no fue perfecto, porque es hombre, porque es humano. Pero de este rey, la palabra comienza a declarar y comienza a profetizar que vendría un rey justo, un rey que gobernaría para siempre. Por ejemplo, en Salmos 89, 3, 4, Salmos 89, 3, 4 dice: yo he hecho un pacto con mi escogido y he jurado a David mi siervo establecer tu descendencia para siempre y edificaré tu trono por todas las generaciones. Entonces Dios aquí comienza a prometerle, a hacerle ver al pueblo de Dios que vendría un rey desde la descendencia de David. Por eso es que cuando los enfermos en Israel veían pasar a Jesús, ¿cómo le gritaban? Jesús, hijo de David, porque porque reconocían en Jesús ese rey que Dios se los comenzó a prometer que vendría un rey justo. Por eso es que cuando vino Jesús, se hizo hombre y habitó en ese tiempo en la tierra, muchos que creían que él iba a ser el rey que ellos estaban tanto esperando, que Jesús les iba a hacer pueblo, le iba a hacer un reino libre, porque ellos estaban siendo esclavizados, sometidos ¿a qué? A un imperio que operaba en ese tiempo. ¿Cuál era? ¿Cuál era? El imperio romano. Ellos estaban esclavizados. Cuando vino Jesús y se presentó, el pueblo de Israel estaba esclavizado, sometido al reino romano, al imperio romano. Y si ustedes se dan cuenta, lo que Dios dijo que iba a acontecer, si es que ellos pedían un rey, cierto hombre, y lo desechaban a él, lo iban a esclavizar. Y eso mismo estaban viviendo cuando vino Jesús, lo estaban viviendo ya ni siquiera sobre un rey que estaba sobre ellos, sino sobre un rey que era totalmente pagano, diabólico, ajeno a todas las leyes, todas las leyes que Dios le estaba dando a ellos. Sigo entonces. Dios entonces comenzó a mostrar en la palabra comienza a mostrar que Dios traería un rey justo sobre la tierra. Isaías 32:1 en la NBI, mira, por ejemplo, dice, Isaías 32:1, por ejemplo, dice: miren, un rey reinará con rectitud y los gobernantes gobernarán con justicia. ¿Puedes seguir más abajo? Cada uno será como un refugio contra el viento. Otra versión dice: este será refugio contra el viento y será un resguardo contra la tormenta, como los arroyos de agua en tierra seca, como la sombra de un peñasco en el desierto. Así vendría a ser este rey para el pueblo de Dios. Para el pueblo de Dios vendría a ser un rey justo, un rey que vendría desde la ascendencia del linaje de David y que reinaría con justicia. Por eso en la palabra de Dios dice: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, porque el reino de Dios es justicia. Por eso que en la semana pasada veíamos y entendíamos que para que el reino de Dios venga a manifestarse con poder, porque el reino de Dios es poder. ¿Qué más era el reino de Dios? Paz y gozo. Cuando nosotros hacemos a Él el rey de nuestras vidas, cuando nosotros hacemos a Él el que gobierna nuestras vidas, ¿sabe lo que hay en nosotros? Hay paz, hay gozo, hay poder de Dios. Hay poder de Dios, se manifiesta el poder de Dios sobre nosotros. Pero si no hay justicia en nuestras vidas, si no somos justos, si no vivimos justamente, entonces el reino de Dios
le cuesta manifestarse sobre nosotros, le cuesta manifestarse sobre tu vida. Hay un impedimento a que el reino de Dios venga a manifestarse con poder sobre nosotros, sobre nuestras vidas. Amén. Amén. Sigo entonces. Mateo 3:2. Entonces este rey justo, que la palabra comienza a mostrar que vendría a gobernar con justicia, con equidad, vino sobre la tierra. Y su nombre es Jesús, ¿cierto? Vino sobre la tierra. Y en Mateo 3:2, Juan el Bautista comenzó predicando y diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Quién traía ese reino de los cielos? Jesucristo, ¿cierto? Y Mateo 4:17, cuando Jesús comenzó a predicar, cuando Jesús comenzó a mostrarse, ¿cierto? Con su ministerio, con su evangelio, comenzó predicando y diciendo, ¿sabe cuál fue la primera predicación del Señor Jesús? Está aquí en Mateo 4:17. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Se ha acercado. ¿Cómo comienza a manifestarse el reino de Dios en nuestras vidas? ¿Cómo comienza a manifestarse el reino de Dios en nosotros? Desde el momento en que nosotros creímos en el mensaje de Él. Desde el momento en que creímos en el mensaje del Evangelio y le recibimos a Él como Señor y Salvador. Entonces nuestro corazón se abre al reino de los cielos. Si no hubo arrepentimiento en el momento que creímos en el Señor, entonces el reino de Dios no puede venir a nuestras vidas. Por eso desde el momento que nosotros creímos al mensaje del Señor, también nos arrepentimos. Porque el reino de los cielos es de los arrepentidos. El reino de los cielos no puede venir sobre alguien si no hay arrepentimiento en su corazón. ¿Sabe por qué estamos aquí hoy? Porque nos arrepentimos un día. ¿Nos arrepentimos de qué? De las acciones injustas que antes teníamos cuando vivíamos en el mundo. Vivíamos en injusticia, ¿cierto? Vivíamos conforme al gobierno y al reino de este mundo. Por eso es que estábamos ajenos al reino de Dios. La palabra dice que estábamos ajenos al reino de Dios. Vivíamos ajenos al gobierno del Señor. Pero cuando le conocimos a Él, cuando tú le conociste a Él y nos arrepentimos, entonces dejamos de vivir o ser arrastrados, ser gobernados por el reino de las tinieblas. Mira, te quiero revelar algo. Cuando tú no tienes el gobierno de Dios en tu vida, mira, entienda bien esto. Cuando tú no tienes el reino de Dios en tu vida, Paul, cuando tú no tienes el reino de Dios en ti, entonces lo que está operando en nosotros es el reino de las tinieblas. Somos gobernados y somos operados por el reino de las tinieblas. Vamos, Maxi, a Efesios 2, en la Reina Valera, del 2 al 3. En los cuales anduviste en otro tiempo. Mire qué importante cuando lo dijo, que anduviste ¿en qué tiempo? ¿En qué tiempo? ¿Ah? Cuando tú no estabas en Cristo, ¿cierto? Cuando, en los cuales anduviste en otro tiempo. ¿Cómo anduviste en otro tiempo? Mira, siguiendo la corriente de este mundo. ¿Por qué? Porque no operaba el reino de Dios en nuestras vidas. Porque no operaba el reino de Dios en nuestros corazones.
siguiendo las corrientes de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es el príncipe de la potestad del aire? Satanás, el diablo, el mentiroso, el engañador, el que ha sido engañador desde un principio, pero ni siquiera él es rey, porque él no es rey. Sí fue hecho como un príncipe, por eso dice el príncipe, porque él no es rey, él no tiene gobierno en esta tierra. Él no tiene gobierno en esta tierra. No hay un reino de Satanás, no hay un reino de las tinieblas. Pero sí, él en su manera de engañar, opera y gobierna diciendo que opera sobre los hijos de desobediencia. Entonces, ¿quién gobierna? ¿Quién opera en el mundo? Usted tiene que tener claro en esto. ¿Quién gobierna en este mundo? Él gobierna en todo. Satanás está metido en el gobierno. Satanás está metido en todas las partes de gobierno de este mundo. Está influido por Satanás. Hermana Carmen, ¿puedes poner otra versión? En los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo, se conducían según el que gobierna las tinieblas. Espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ninguna parte de la Biblia, amados hermanos, cuando usted escucha a predicadores decir que Satanás tiene un reino aquí en la tierra, en ninguna parte de la Biblia indica que Satanás tiene un reino aquí en la tierra. Él no tiene reino, porque él quiso ser rey en el cielo y se rebeló en contra de Dios. Pero él no tiene reino. Él trata de engañar aquí en la tierra. ¿Y a quién trata de engañar? A los hijos de desobediencia. ¿Usted es hijo de desobediencia? No, no somos hijos de desobediencia. Por eso es que tenemos que aprender, cuando estamos en Cristo, tenemos que aprender a vivir en justicia. Porque a medida que más vivimos en justicia, más permitimos que Él gobierne y que Él reine en nuestras vidas. Y ya no somos esclavos. Por eso la palabra, el Evangelio nos habla de libertad. Que el Hijo nos hace libres. ¿Libres de qué? Libres del gobierno de las tinieblas. Libres de nuestro pecado. Amén. Las injusticias. ¿Cuál es esa? Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder. ¿Se da cuenta que nos dice el que reina o el rey? No, porque él no tiene reino. Por eso es que cuando el reino de Dios está operando en tu vida, Satanás no tiene parte, no tiene lugar, no puede atentar en contra de nosotros, no puede atentar en contra de tu vida. Pero ahora, si nosotros muchas veces nos encontramos viendo a Satanás atentando en contra de mi vida, quiere decir que mi vida no está viviendo conforme a la justicia de Dios, que yo no estoy permitiendo que el reino de Dios esté operando en mí. Amén. Y les soy más clarita. ¿Sabe cuando el reino de Dios no puede operar en nosotros? ¿Sabe cuando el reino de Dios no puede estar operando en nuestras vidas completamente, hermana Carmen? ¿Sabe cuando el reino de Dios no puede estar operando completamente en nosotros? Cuando nosotros nos dejamos gobernar por el pecado. Cuando nosotros andamos en pecado. Cuando nosotros andamos en injusticia. Por eso es que un cristiano se tiene que alejar de fornicación. Por eso es que un cristiano no puede andar viviendo en adulterio. Por eso es que un cristiano no puede andar dejándose guiar por deleites humanos, por inmoralidad, por mentiras, por engaño.
Porque cuando aún está eso en nuestras vidas, entonces el reino de Dios no puede venir a establecer, el gobierno de Dios no puede estar completamente reinando sobre nosotros. Porque aún somos hijos de desobediencia. Amén. Porque aún seguimos siendo hijos de desobediencia. Y si seguimos siendo hijos de desobediencia, entonces ahí es donde le estamos abriendo puertecitas al príncipe de las tinieblas para que venga a operar. Pero más el Señor lo reprenda en el nombre de Jesús de nuestras vidas. Amén. Y nos dejemos gobernar y que el gobierno de Dios venga a operar día a día sobre nuestras vidas. ¿Cómo? Apartándonos de toda mentira, de todo engaño, de toda impureza y viviendo en justicia, como lo dice el Señor. Vamos a terminar leyendo ahí. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Por eso es que Jesús, cuando dice y enseña en la oración diciendo, venga tu reino, ¿cómo enseña que nosotros tenemos que pedirle al Señor? Venga tu reino y hágase tu voluntad, porque ahí hay obediencia. Cuando no andamos en nuestra propia voluntad, sino que andamos en la voluntad de Dios. Cuando andamos en la voluntad de Dios, andamos en obediencia. Porque cuando andamos en la voluntad de Dios, Él es el que está gobernando, Él es el que está haciendo, Él es el que nos está guiando, Él es el que... Me encantó la hermana, una de las cosas que yo dije la voy a ocupar como ejemplo, ahora lo ocupo como ejemplo. Porque ella tenía la idea de hacer algo, pero le consultó a Dios y lo hacía. Y al consultarle a Dios, le permitió al Espíritu Santo comenzar a trabajar en su corazón y a sentir un peso ahí. Parece que esto no es bueno que yo lo vaya a hacer. Entonces le consultó a Dios y le dio lugar al gobierno de Dios. Porque Dios conoce los tiempos, hermana. Dios conoce los tiempos. Y cuando venga el tiempo perfecto de Dios, Dios va a actuar así. Y cambia las circunstancias. Pero eso es cuando buscamos andar en la voluntad de Dios, en el gobierno de Dios y en la obediencia de Dios. Por eso es importante que cualquier decisión importante que usted tenga que tomar en la vida, primero doble sus rodillas y pregúntele a Dios, Señor, que no sea mi voluntad, sino la tuya. Aunque muchas veces nos duela, hermano. Aunque muchas veces veamos que la voluntad de Dios es completamente contraria a lo que nosotros queremos. Pero ¿cómo es la voluntad de Dios, hermano Daniel? Buena, agradable y es perfecta. O sea que lo que a lo mejor nosotros no alcanzamos conforme a lo que nosotros queremos, no lo vamos a alcanzar de la forma y en el momento que nosotros queremos, pero sí en el momento perfecto de Dios. Y nos va a ser de bendición, porque la palabra dice que la bendición de Dios no añade, mire, no sé si lo puede anotar ahí, la bendición de Dios no añade tristeza. La bendición de Dios no añade tristeza. No, es completa la bendición de Dios. Amén. Amén. Ya con esto termino, amados hermanos. Primera de Pedro 2:9, porque Él en nosotros, cuando Dios comenzó a operar en nosotros, por eso hay que ser consciente cuando yo le digo a Él, le digo Señor, ¿cierto? Cuando nosotros le decimos Señor, estamos declarando que Él gobierna sobre nuestra vida. Que Él gobierna sobre nuestra vida. Por eso uno de los mandamientos del Señor dice, no usaréis el nombre de tu Dios en vano. Y hoy en día hay tantos que hacen chistes y cosas con el nombre, ocupando el nombre de Dios. ¡Ay! En las redes sociales lleno de ocupando las cosas santas y lo hacen profano y ocupan en vano el nombre de Dios. Nosotros como cristianos no nos podemos ser parte riéndonos de esas cosas con ellos, porque sobrepasan límites.
sobrepasa el límite ocupando hasta el Espíritu Santo de Dios. Y hay del que ¿sabe cuál es el único pecado que no es perdonado? La blasfemia. Todos los otros pecados el Señor nos perdona, todo está perdonado, pero menos el blasfemar en contra del Espíritu Santo. Aún Jesús dijo, aunque mi nombre lo profanen, aunque mi nombre lo vitupieren, tendrá perdón. Pero hay del que profana al Espíritu Santo. Bueno, eso era un paréntesis. ¿Y cómo era? ¿En qué? Me perdí. Cuando oramos decimos, Señor, estamos diciendo, Rey, tú reinas, tú eres mi Rey, tú eres mi Señor. Y vuelvo a decir, cada día usted tiene que buscar el reino de Dios y decir, Señor, ven a Rey. Por eso es importante, amado, por eso es importante ustedes que están comenzando en el Evangelio y ustedes que ya llevan, ¿cuántos años en el Evangelio? 2 años. Anita, ¿cuánto lleva en el Evangelio? 2. Ustedes también son novitos. 6 años. Es importante de que cada mañana usted comience el día en oración. No puede comenzar el día sin oración. Porque si nosotros queremos que Él opere y reine y gobierne en el día, por ejemplo mañana, si yo quiero que Él gobierne mi día, tengo que buscar su reino. Tengo que decirle al Señor, reina en este día sobre mi vida, Señor, guía mis pasos, ayúdame en mi trabajo, dame la inteligencia, dame la fuerza que necesito, dame la sabiduría para guiar a mis hijos, dame la sabiduría para amar a mi esposo. Tantas cosas que tenemos que pedirle al Señor. Ayúdanos, Señor, para que llegue pronto el día y nos casemos y vivamos conforme a tu reino, Señor, conforme a los diseños de Dios. Amén, hermano Alan. No iba para allá, pero como que saltó para allá. Sí, porque estar bajo el reino de Dios es someternos a la palabra, pero ya no por obligación, sino que por amor. Por amor nos sometemos a la palabra de Dios, a que Él gobierne en nosotros. Y cuando obedecemos, le damos lugar al gobierno de Dios, a la voluntad de Dios. Amén. Por eso, 1 Pedro 2:9 dice, más ustedes son linaje escogido. Eso es lo que Dios hizo en nosotros. Nos hizo un real sacerdocio, nos hizo parte de su reino. Somos parte de su reino. Somos parte de su reino. Amén. Entonces cuando hablamos de reino es esto. El reino de Dios no parte terrenalmente. Jesús dijo, no estaba en esto, pero lo iba a poner para la clase siguiente. Pero Jesús dijo, mi reino no es de esta tierra. Por eso yo estoy en contra. Usted se va a encontrar, ustedes son nuevitos, se van a encontrar con algunos predicadores, mega predicadores, con mega iglesias que hablan del reino de Dios aquí en la tierra. Eso no es bíblico. No es bíblico. Porque Jesús dijo, mi reino no es de esta tierra. Entonces uno cuando va a la palabra y comienza a conocer y escucha a otros que va a venir Cristo a reinar terrenalmente, no, Jesús nunca dijo eso. Y ahí como que uno choca, no, esto no está conforme a lo que Jesús enseñó. Jesús dijo, mi reino no es de esta tierra. Pero va a venir un día en donde Él sí va a venir a reinar. Pero ¿sabe con quién va a venir a reinar? Con todos nosotros. Él reinará. Por eso Él nos hace parte de su reino. Y nos hace real sacerdocio, una nación santa y un pueblo adquirido por Dios para que anuncie las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Amén. Y Apocalipsis 5:10. Mira lo que dice acá. ¿Qué nos hizo Dios? ¿Qué nos hizo Dios? Y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Él nos hizo reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Pero reinaremos cuando Él ya venga a establecer su reino plenamente aquí en la tierra. Ahí hay cosas que entender que yo le voy a ir enseñando
más adelante. Amén. Todo esto tiene que ver con el reino de Dios, que hoy en día está operando. ¿Y cómo opera? No terrenalmente, comienza a operar a través de nuestra vida, a través de nuestro corazón, a través de la transformación de nuestro corazón, a través de, hay una palabra, a través de la regeneración de nuestro corazón. A medida que Él va regenerando nuestro corazón, nuestra vida, ¿cierto? Como enseñaba el discipulado, que desde Adán y Eva hay una maldición hacia toda la tierra, pero Jesús vino a redimir, para regenerar todo conforme al plan de Dios. Y el plan de Dios es que Cristo viniera a regenerar nuestro corazón, y a medida que Él va regenerando nuestras vidas, el reino de Dios va viniendo sobre nuestras vidas y se va estableciendo, ¿cierto?, en nuestras familias, se va estableciendo en nuestros hijos, se va estableciendo en nuestras generaciones. A través de la iglesia se comienza a establecer el reino de Dios, no palpablemente, sino que operando espiritualmente. Por eso que Jesús, cuando dijo, si yo echo fuera a los demonios, es porque el reino de Dios se ha acercado. Porque cuando está el reino de Dios obrando en mi vida, usted tiene autoridad. ¿Sabe? Y con esto termino. Una de las cosas, no, si es verdad, ya estoy listo. Estoy listo. A ver. Sí, estoy listo. Estoy listo. ¿Sabe cómo yo sé que el reino de Dios está operando completamente en mi vida, chiquillos? ¿Sabe cómo saben? ¿Cómo entendemos? Y yo sé que el reino de Dios está operando completamente en mí. Cuando usted tiene autoridad. Cuando el Espíritu Santo comienza a darte autoridad. Y tú no te atemorizas ante ni un espíritu ni demonio, porque cuando está el reino de Dios operando sobre nuestra vida, usted comienza a tener autoridad para poner manos sobre los enfermos, para echar fuera demonios, para libertar a los cautivos. Amén. Por eso, si el reino de Dios está operando en usted, en ti, tú tienes que comenzar a orar contra todo aquello que ha operado en contra de tus padres. Porque Cristo vino a romper esas maldiciones en tu vida. Esas maldiciones que a lo mejor estuvieron en tus padres, operan en tus padres, ya no van a operar más en ti, ni en tus hijos, ni en tus generaciones. Porque ha venido el reino de Dios sobre ti. Lo mismo, así es. Viene a romper. Entonces, si yo tengo el reino de Dios en mi vida, Dios, en mi oración yo tengo autoridad. En el nombre de Jesús, toda operación demoníaca, toda operación diabólica, toda operación de las tinieblas cancelada, se va. En el nombre de Jesús sale. Amén. Y así tenemos que orar por nuestros hijos, por nuestros padres, por nuestro hogar, nuestra familia, y establecer el reino de Dios. Amén. Amén. Cierra sus ojos. Bendito Padre bueno, te agradecemos, Señor, por esta palabra, por esta exhortación, Señor, de lo que es tu reino y de lo que necesitamos, Padre, entender sobre tu reino, Señor, para vivir conforme a tu reino, Señor, para que nuestras vidas, Señor, sean gobernadas completamente por ti, para que